Hoy yo quiero versículo que salió de la boca del Señor Jesucristo y está en Mateo 16:18, donde Él dijo que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán jamás contra su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida, han tratado de destruirla desde hace más de 2000 años, y todos los que intentaron destruir la iglesia hoy están en el infierno y la iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Porque no es una religión, no es una filosofía, no es una tradición de hombres, es el reino de Dios manifestado en la tierra a través de Jesucristo, y la cabeza de este reino se llama Dios, Dios Padre. Los césares, ellos quisieron acabar la iglesia en las arenas de Roma, en el Coliseo romano, y los echaban a la fiera para que los devoraran. Pero la sangre derramada por esos mártires solamente regaba la semilla del evangelio y se multiplicaban los creyentes. Por eso los césares se enfadaban, porque ellos no pedían clemencia. Ellos morían adorando y glorificando al Señor Jesucristo. Y sentían envidia, quisieran haber tenido un ejército como el que tiene Jesucristo, dispuestos a morir por él. Eso lo dice también Éxodo capítulo 1, versículo 12, que cuando Israel estaba cautivo, esclavizado en Egipto, los egipcios los oprimían, los maltrataban. Pero mientras más los oprimían, dice Éxodo 1, 12, que más se multiplicaban, crecían y se fortalecían. Y los egipcios llegaron a tenerle mucho miedo a los hijos de Israel. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, él ha querido destruir a la iglesia de Jesucristo desde el mismo día en que la iglesia de Cristo nació allá en el aposento alto, Hechos capítulo 2. Cuando descendió el Espíritu Santo, comenzó la era de la iglesia. Pero el diablo no ha podido destruirla, porque dice Romanos 8:35 que nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, que dice que sobre todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces, la persecución a la iglesia siempre, digamos, ha existido, pero, hermanos queridos, en estos últimos tiempos, en que el diablo sabe que estamos en los tiempos del fin, Satanás se ha ensañado en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y él quiere destruir la mayor cantidad de seres humanos y arrastrar sus almas al infierno y llevárselo con él al lago de fuego. Él se ha empeñado en destruir la mayor cantidad de almas, pero sobre todo su manía, su blanco es siempre el pueblo verdadero de Dios, porque él sabe que el fin llegó y que a él le queda poco tiempo. Él está desesperado por destruir, como ya le dije, la mayor cantidad de almas posible, pero sobre todo su artillería del infierno está dirigida a la iglesia de Jesucristo. Hay dos maneras o dos modalidades en que el diablo intentará siempre destruir a la iglesia de Jesucristo. Primero, matando a los cristianos de diferentes maneras, como lo hemos visto ahí en Corea del Norte, en China, en Cuba, en donde son perseguidos los cristianos, en la India, en los países árabes y musulmanes, y según estadísticas, unos 365 millones de cristianos sufren persecución, sufren por su fe y sufren también discriminación por causa de su fe.
No es fácil ser un cristiano verdadero y hay que pagar un precio aquí. El Señor me dijo un día, el que no esté dispuesto a padecer por mí, por mi causa en la tierra, no tiene derecho a participar del gozo eterno de mi Padre Celestial. Y la segunda manera en que Satanás puede intentar destruir la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo es indestructible, porque es el cuerpo místico del Señor. Entonces es debilitando su fe, corrompiéndola con las cosas terrenales, llámese materialismo, apostasía, politiquería, pecado, mundanalidad, legalismo, libertinaje. Esa sería la única manera en que él pudiera hacerlo, pero esto es solo si los creyentes se lo permiten. Ya esto es a nivel individual, porque Dios siempre tiene a su remanente fiel, a su pequeña manada, esa manada fiel. En cuanto a mí, a José Ramírez, como profeta del Señor, mi única responsabilidad es dar el mensaje tal y cual como me lo reveló el Espíritu Santo. No le añado, no le quito. Y Dios me dijo que este gobierno va a salir a consecuencia de una guerra civil, que otros profeticen otra cosa. No, a mí no me importa. A la final, Dios es quien dirá quién habló por el Espíritu y quién habló mentira. Este gobierno es sanguinario y no saldrá con cacerolazos ni electoralmente, aunque se reconozca su derrota, porque María Corina Machado y este señor Edmundo se le pararon en la cabeza a Maduro, y Maduro sabe que no tiene apoyo del pueblo, que Venezuela los desprecia a todos y aborrece a todos ellos por todo lo que Venezuela ha tenido que padecer por causa de la corrupción y de la criminalidad impune de este gobierno. Hay muchos intereses de países poderosos que están en Venezuela, intereses también de mafias internacionales de narcotráfico, de explotación de nuestras riquezas, de nuestros minerales preciosos. En el Banco de Inglaterra hay 31 toneladas de lingote de oro de Venezuela. Y esto está valorado en $1.000 millones. Y hay una pelea política y judicial, porque en aquellos tiempos Maduro pues, estaba peleando para que se la entregaran para invertirlo en atender los casos nacionales de COVID-19. Pero todos sabemos que eso es mentira, porque la mayor epidemia que ha existido en Venezuela no es el COVID, no es la malaria, no es la fiebre amarilla, se llama chavismo, se llama madurismo. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué papel juega el oro venezolano para el gobierno corrupto de Venezuela? Bueno, precisamente por la caída del petróleo, el oro viene a ser una especie de oxígeno de esta revolución moribunda. Esa es la razón por la cual están persiguiendo el oro. El Banco de Andorra, aquí en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dijera que es una entidad financiera de preocupante lavado de dinero de Venezuela, de China y de Rusia. En ese banco están escondidos cerca de 2.200 millones de dólares de PDVSA, es decir, de todos los venezolanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque uno de los problemas graves de Venezuela es precisamente la corrupción. Y Maduro, el presidente del país que hoy día, después de ser el país, uno de los países más ricos del mundo, es ahora el país más pobre del continente, al lado de Haití. Pero Maduro ha amasado una fortuna, según Jaime Bailey,
el periodista Jaime Bailey, una fortuna de más de 2.160 y algo millones de dólares que los tiene escondidos en varios paraísos fiscales de la tierra. Eso lo dijo el periodista Jaime Bailey. Ahora, eso debe causar indignación a tantos venezolanos pasando hambre, caminando por otras naciones, a ver cómo mantiene a su familia. Muchos han muerto y nunca más su familia lo vieron ni lo van a ver. Muchos hogares se destruyeron por causa de esa separación forzosa. Y retomando el tema al que me quiero referir, es lo que Dios dijo que vendrá para Venezuela y para este gobierno. Venezuela será depurada y la iglesia de Jesucristo, óigame bien, será limpiada con fuego. Y este gobierno será destruido por las manos de Dios. Pero eso, como ya se lo he dicho, no se va a quedar así. Luego de que de este proceso de juicio y de ajuste de Dios, la iglesia de Jesucristo va a ser perseguida. Yo vi y vive el Espíritu Santo en cuya presencia estoy, que no miento. Yo vi legiones de demonios vestidos de negro en forma de pájaro y tenía alas como los pterodáctilos de la prehistoria. Esos animales vestidos de negro en los aires de Venezuela, sobre todo en Maracay. ¿Por qué Maracay? Dios me lo mostró en Maracay. Porque Maracay es donde comenzó esta maldición llamada chavismo. Entonces, estas legiones de demonios, ¿qué hacen allá arriba? Yo los vi de pie, los vi como esperando algo. Ellos están esperando que llegue la hora para entrar en mucha gente que ya siente un rechazo por el evangelio y por los evangélicos por culpa de los falsos cristianos que se han arrodillado ante este gobierno maligno y criminal y han hecho creer al mundo que los evangélicos somos una pieza más de esta maquinaria corrupta llamada Revolución de Chávez. Hoy allí tenemos a Maduro, pero el que engendró esta maldición se llama Chávez. Y se fue, está en el infierno Chávez, pero nos dejó ese cáncer ideológico retrógrado llamado socialismo del siglo XXI. Ahora, a mí me enviaron, ¿por qué quiero decir esto? Porque a mí me enviaron un video de TikTok de un hombre que dice que si Maduro no sale, óigame bien, si Maduro no sale después del 28 de julio de las elecciones, de este domingo, faltan 2 días, entonces él invitó, dice él, a todos los venezolanos de bien a quemar todas las Biblias en Venezuela, porque según él, Dios no hace nada para frenar a este gobierno criminal y se atrevió, óigame bien, a darle 4 días de plazo a Dios para que demostrara que Él es Dios. Yo quiero decirle a este hombre, Dios no tiene que demostrarle a ningún gusano, a ninguna pelota de barro, que Él es Dios, porque Él es Dios. Dice la Biblia en el Salmo 53, 1, y el Salmo 14, 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es el juez de toda la tierra. En Isaías 6, 1 dice que Él está sentado en un trono alto y sublime, que a su presencia tiembla la tierra. Lo que le faltó decir a este TikToker es lo que ya yo he dicho. Decir, evangélicos, vamos, luego de que quememos la Biblia, vamos a quemar también los templos, vamos a derrumbarlos, vamos a quemarlos a muchos templos. En muchos templos yo vi, hermanos queridos, esto lo digo yo con todo temor, con toda reverencia. Yo vi templos derribados. Muchos templos los vi
quemados y muchos templos se convirtieron en oficinas de militares, porque yo vi militares dentro de templos con papeles y mobiliario de oficina. Y esos templos que van a ser derribados son templos que me dijo el Señor que ya dejaron de ser su casa. Ahora son cuevas de ladrones, show y circos para entretener a la gente, donde hicieron pacto con los políticos, donde hicieron pacto los ministros para entregarle a los creyentes como un cultivo de votos y entregárselo a los políticos como borregos. Esos templos dejarán de ser templos y eso, muchos de esos líderes van a morir. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esto que le estoy diciendo que dijo este hombre, véanlo ustedes mismos. Allí les dejo 2 videos que confirman lo que he hablado a Venezuela desde hace varios años atrás. Este hombre le dio plazo a Dios, 4 días le dio de plazo. Qué necio es. 4 días para que demuestre quién es Él, si Él es Dios. No quisiera estar en los pantalones de ese hombre. Él va a conocer quién es ese Dios a quien Él ha retado. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el otro video? Porque yo le dije que vino una guerra civil. Ahí está Maduro diciendo, prometiendo una guerra civil para Venezuela. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días le quedan a Dios de plazo para que demuestre que sí existe y que sí le importa el dolor y el sufrimiento de la gente buena. 4 días le queda al Creador para que haga la obra o el milagro de sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero si eso no sucede, quemaremos las Biblias para sentar nuestra humareda de protesta. Y los que fueron contra Dios y lo retaron, no le fue bien a ninguno. Thomas Andrew, el diseñador del Titanic, el ingeniero que diseñó el Titanic, él dijo que ni Dios hundía ese barco y Dios lo estrelló contra un iceberg. Y hoy ese barco, que era el Dios de ese hombre, infalible, indestructible, que no se hundía, está en el fondo del océano Atlántico, en esas aguas frías, como un memorial, un recordatorio de lo que le sucede a los que se rebelan contra Dios y lo ofenden, los que desconocen a Dios. Eso fue en abril de 1912. El dueño de ese barco se llamaba Brooke Ismay y él estaba en ese barco y él sobrevivió al naufragio, pero nunca más fue feliz, nunca más vivió de una manera vanidosa porque cogió un escarmiento. Tancredo Neves, ese político brasileño, él dijo que si él ganaba 500,000 votos del pueblo brasileño, ni Dios lo quitaba de la silla del gobierno presidencial de Brasil. Y un día antes de que él accediera a la presidencia, murió de una enfermedad intestinal. Dios lo hirió. Lennon en 1966 dijo que ellos eran los Beatles más famosos que Jesucristo y que el evangelio se iba a ir reduciendo hasta que desapareciera, porque el evangelio no era nada edificante y que Jesucristo sería olvidado. Y en 1980, en el mes de diciembre, en el edificio Dakota de Nueva York,
lo mató un tipo llamado Chapman, le descargó un revólver y el hombre murió o está de cabeza en el infierno, olvidado, y sin embargo Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si alguien no cree en el Evangelio, bueno, no crea. Pero no se meta con el pueblo de Dios verdadero. No se meta con Israel. No se meta con la Biblia. No se meta con el Espíritu Santo. No se meta con la dignidad y el honor de Jesucristo. Fíjense que el 25 de abril de 2015 hubo un terremoto en Nepal. Pero un día antes, el día 24, viernes 24 de abril de 2015, habían quemado a un pastor. Lo ataron a una reja y le encendieron fuego. Y mientras él clamaba a Dios, gritando, llorando por el tormento del fuego y por el dolor de sufrir ese martirio, hermano, mientras él gritaba implorando a Dios, encomendando su alma, su espíritu, los nepalíes se burlaban. Al otro día, el día sábado 25 de abril de 2015, los azotó un terremoto de magnitud 7.8 que dejó mucha muerte, muchos muertos y una cantidad impresionante de heridos. Entonces, lo que ha sucedido en Venezuela es el resultado de haberle dado la espalda a Dios. La Biblia no tiene la culpa, Dios no tiene la culpa de las decisiones de los hombres que echaron fuera a Dios para meter cultura, para meter ritos, para meter religiones, para meter ídolos. Y es el resultado de haberle dado la espalda a Dios y de poner su confianza en un hombre como Chávez, en un sistema como la política socialista del siglo XXI. Y miren cómo está Venezuela llena de pranes, de malandros, de atracadores, de secuestradores, extorsionadores, guardias corruptas, policías corruptos, políticos corruptos, prostitutas, no solamente en Venezuela, sino exportada por las naciones. La belleza de las venezolanas hoy en día está escondida en los burdeles de muchas naciones, dirigida por estos pranes. Está llena Venezuela de corruptos, de brujos, de hechiceros, de santeros, de idólatras, que pasean muñecos, imágenes muertas, de ídolos muertos, que nada pueden hacer por nadie y no han reconocido el señorío de Jesucristo sobre la nación. Esa es la razón del estado miserable de Venezuela. Entonces ha llegado la hora del castigo de Dios a este gobierno blasfemo, corrupto, genocida y pagano. Proverbios 11:17 dice, el cruel se atormenta a sí mismo. Oiga esto, mire Maduro y su combo, su séquito, y todo ese séquito no duermen, no tienen paz, ni un solo día de su vida, no duermen, no disfrutan ni siquiera un día, porque saben que llegó su tiempo, llegó su hora. Y el que más está temblando ahí es Diosdado, porque por lo menos Diosdado es el que menos cancha y patio tiene para huir. Proverbio 11:21, ahí dice que tarde o temprano el malo será castigado. Dios va a acabar con esos tiranos. Eso está en Isaías, y no solamente el tirano de Venezuela, todos los tiranos del mundo. Eso está en Isaías 29:20, que dice, porque el violento será acabado. En la versión Biblia de nuestro pueblo, dice, porque no quedarán tiranos. Bendito sea el Señor. Dice que porque el violento será acabado, porque no quedarán tiranos, dice ahí. Entonces eso es lo que he venido anunciando, mis queridos hermanos venezolanos, que luego de que este gobierno caiga,
vendrá persecución para la iglesia de Venezuela y las cárceles se van a llenar de cristianos. Eso viene, eso nada ni nadie lo va a detener. Y se va a propagar una pandemia, un odio tan grande hacia los evangélicos. Y en ese proceso será depurada la iglesia y quedará solamente los puros de corazón. No hay garantía para los cristianos apóstatas, los cristianos políticos, rojos, rojitos o del color que sea. Pero la Biblia es clara de que Dios está con nosotros y Dios es justo. No temas, pueblo de Dios, iglesia verdadera de Jesucristo, que no te has corrompido. Porque primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, porque si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso lo dice el Señor a través de Pedro. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y padeceréis tribulación por 10 días, dijo el Señor. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El oro se refina a través del fuego. Dios va a limpiar su iglesia con fuego. Ahora, Dios ha prometido guardarnos en el día del mal. Eso anótelo. En Job 5:20, ahí el Señor dice, en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Porque viene una guerra civil. Pero Él te cubre, Él te va a cubrir. Te va a ocultar del mal y de los malignos. Entonces, cuando pases por las aguas no te anegará, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, el tiempo es quien prueba si el profeta y la profecía son verdaderos o no. En Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo veo un chorro de profetas ahora hablando y hablando y dando profecía a Venezuela. Muchos de ellos, Dios no lo llamó, simplemente que oyeron una palabra, la copiaron o le hicieron algunos ajustes, ediciones y la soltaron. Porque quieren like, quieren ser famosos. Nadie se hace famoso predicando la verdad. Ya la verdad es Cristo. Y Cristo venció. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Hoy hay profetas, pero nunca hablaron la verdad. Hay iglesias evangélicas en Venezuela donde echaron la mirada por un lado porque no quieren decir nada desde el púlpito, no quieren anunciar al pueblo que tenga cuidado, que este gobierno es criminal, que el comunismo es del diablo, la corrupción, todo esto. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser perseguidos, no quieren que le quiten la congregación, no quieren ir presos. Por eso es que Elías dijo, solo yo he quedado profeta en Israel. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque habían 100 profetas escondidos en 2 cuevas, que los escondió Abdías. Y Dios le dio ahí 7,000, como tú, que no han doblado su pie al diablo, su rodilla al diablo. Yo creo que eso no eran esos 100 profetas, porque si hubieran sido profetas verdaderos de Dios, hubieran salido a reprender el pecado, a hacer luz en medio de las tinieblas. Así que un profeta que se llame profeta y no exhorte el pecado, no importa qué consecuencia tenga, le vendrán por decir la verdad, no es profeta de Dios. Los profetas son luz de Dios en esta tierra. Los profetas son las personas que han recibido la encomienda de hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Eso es. Y la Biblia dice, Santiago 5:20, sepa pues
que el que haga volver un pecador del error de su camino, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Así que esto viene. Ya Maduro anunció que vino una guerra civil. Hay profetas, yo lo oí profetizando que esto es una gloria, que Venezuela es el paraíso de yo no sé quién, el paraíso para ellos, para los corruptos. Muchos de ellos están huyendo, pero ellos van a volver. Dios los traerá con lazo. Y dice que le pondrá, yo lo vi, le va a poner un garfio en su quijada y los traerá. Y los va a juzgar. Porque ahora no se trata del TSJ. Ya no se trata de tribunales internacionales. Ahora se trata del tribunal de Dios. Del tribunal del Dios justo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que esa es la palabra que tengo para hoy. Oren, no tengan miedo, porque Dios no nos va a desamparar acá. Dios no nos va a desamparar. Créalo, porque dice la Biblia que nos librará del mal. Bendito sea, que Él es nuestro amparo, nuestro socorro, nuestra fortaleza en las tribulaciones. Así que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.